creo Los que una compuestos como- químicos. ¿Pero qué es? Yo creo que la inorgánica es como elementos, como elementos y los de vida. Sí, y la orgánica es de vida. La orgánica es de vida. Listo, chicos. Bueno, como de Entonces, naturaleza. ahí. Yo opino lo mismo. muy bien. Entonces, pues vamos a sacar un poco esto. Entonces, básicamente, vamos a diferenciarlos por dos cosas principales. ¿Sí? ¿Va a ser evaluación también de química? No, ¿No? no. Porque no sé, porque es que la vida sí es que cuando uno está... Yo La otra prefiero cosa- que haga química que biología. Profe, haga de química y no de Quería biología. hacer de profe. química y no de biología. Sí, profe. Entonces, chicos, básicamente nosotros vamos a diferenciar la parte de la química orgánica y la química inorgánica por un elemento. Y este elemento va a ser el carbono. ¿Listo? El carbono va a estar presente en la química orgánica en todos sus elementos, en todos sus compuestos, ¿vale? Y la química inorgánica, pues más bien va a ser la relación entre varios elementos. ¿Listo? Que vamos a ir viendo en este momento. ¿Listo? Entonces, la química inorgánica, chicos. Básicamente, hablando de la química inorgánica, puntualizando en lo que es la nomenclatura, entonces podemos entenderlo como un conjunto de reglas, ¿listo? Que se utilizan para nombrar los compuestos químicos, básicamente. Es decir, dependiendo de lo que componga nuestro elemento, se le va a dar un nombre, ya que pues obviamente ustedes saben que no podemos homogenizar los nombres dentro de la química, ¿listo? Entonces, eso es lo que va a permitir que diferenciemos un compuesto de otro, ¿listo? Actualmente, pues la IUPAC es la máxima autoridad en esta, digamos, situación. La IUPAC, entonces, cuando yo les hablo de IUPAC, la IUPAC es la mamá de los pollitos en la nomenclatura inorgánica. Es como la RAE en el español. ¿Listo? Entonces, la IUPAC para la química, en cuanto a nomenclatura, es la mamá. ¿Listo? Entonces, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, espérenme un segundito. Bueno, no, yo ahorita contesto los chats. Entonces, estas reglas son dadas, pues, por la IUPAC, ¿vale? Entonces, pues, seguimos. Entonces, una de las reglas, intentemos sacar es como abstraer lo más importante, ¿listo? Que ya vi que por ahí le pegaron a una mesa porque no alcanzaron a terminar de copiar. Entonces, vamos No, pues qué graciosito. entonces vamos a mirar algo, digamos, la parte, digamos, de las partes principales. Vamos a hablar del estado de oxidación o número de oxidación, ¿listo? Entonces vamos a clasificar, como ya sabemos, hay tres clasificaciones principales dentro de los elementos, que son los metales, los no metales, y pues ahí como entre su lugarcito allá al fondo, aunque son no metales, pero igual se les da una clasificación aparte, son los gases nobles, que como los vimos en algún momento nosotros en ¿cómo se llama? En configuración electrónica, ley del octeto, todo eso, pues los gases son compuestos que realmente son como la panacea de los elementos, porque pues están equilibrados, casi no necesitan de nada, pues simplemente cuando están, digamos, modificados. ¿Listo? Entonces tenemos que los metales... Entonces tenemos que los metales solo pueden tener valores positivos en su número de oxidación. ¿Listo? Los gases nobles van a tener un valor de 0 y pues los no metales pueden variar entre positivos y negativos. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan qué es un compuesto iónico y un compuesto covalente? ¿Qué son? ¿Cómo es la pregunta?
¿Qué es un compuesto? ¿Qué es Yo un compuesto? sé, yo sé. A ver, Caterina. ¿Es un compuesto de qué, profe? ¿Qué es un compuesto iónico y Iónico un y compuesto covalente. covalente? Ah, yo lo tengo, profe, espera. Yo lo tengo. Espere. El iónico es Enlace. el que se produce cuando se combina un elemento Sí. y uno no metálico. Un elemento y uno no metálico. Pues eso dice. ¿Y Pero cuál era el otro? y un compuesto covalente. Covalente. Yo lo tengo, profe. Los enlaces covalentes son los que unen los átomos y no sé qué dice ahí. Bueno, ¿Qué ocurre con los Ambos comparten, comparten o intercambian electrones. Existen diferentes tipos de enlaces covalentes, como el polar y el no polar. Eso era lo que tú nos explicabas, que hay el amor y la química, entonces que yo le doy, ¿sí? Exactamente, así como pues lo dijiste tú, como también por allá Piratova lo dijo por allá Pero solo dos atrás. átomos, ¿no puede? Entonces, Ahí te corre básicamente, David. como el compuesto iónico, entonces va a ser simplemente un compuesto que está dado por enlace iónico, ya, pues eso en síntesis. Y el compuesto covalente va a ser un compuesto que está generado por un enlace covalente, y efectivamente el iónico pues va a compartir un electrón, más que compartirlo, va a ceder para que el átomo o el otro átomo se estabilice. Mientras que en el covalente lo que van a hacer es compartir ese electrón, ¿listo? Entonces, en un compuesto iónico indica la carga real que puede adoptar cada uno de los iones. ¿Listo? Los iones, entonces ya sabemos que son los dos átomos. Recuerden que esos iones se dividían en dos, en cationes o en aniones, ¿no? Debido a la pérdida o ganancia de electrones. Entonces, fíjense esto. Nuevamente, en un compuesto iónico indica la carga real que puede adoptar cada uno de los iones dependiendo de la pérdida o ganancia del electrón. ¿Listo? Entonces, dependiendo de si él cede o recibe el electrón, indica cómo, digamos, puede variar su estado de oxidación. ¿Listo? Entonces, en un compuesto covalente ¿sí? Indica la carga aparente que puede adoptar cada uno de los iones cuando rompen todos sus enlaces. ¿Listo? ¿Cuándo? Ya miro, ya voy. Entonces, espérense. Listo, Camila, qué pena. Listo, entonces fíjense, chicos, que acá vamos a tener el estado de oxidación de los elementos. Si quieren, sáquenle pantallazo, una foto o algo así, para que lo tengan ahí presente, ¿vale? No, pero para volver a transcribir. No me den Igual. tiempo. Entonces, fíjense que acá vamos a tener la tabla de los, bueno, la tabla no, pero sí vamos a tener como todos los elementos cada uno con su respectivo número de oxidación, divididos en los grupos, elementos y estado de oxidación, ¿vale? Entonces, fíjense cómo pueden variar dependiendo del elemento. ¿Listo? Entonces, acá ya vamos a hablar de funciones químicas. ¿Listo? Acá ya entramos a ver un poco más a profundidad, digamos, todo lo que es toda esta parte de las funciones químicas, porque pues ya después de ver la química orgánica ya vamos a entrar a ver los balanceos y todo este cuento que tenemos que tener claro que es una función química y cómo se producen estas funciones químicas. Juan David, por Dios. Listo. Entonces las funciones químicas inorgánicas están constituidas por el compuesto que tiene propiedades químicas muy semejantes, debido que en sus moléculas existen uno o más átomos iguales. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes habrán visto que como es la función química, por ejemplo, del oxígeno. Entonces, dependiendo, oído, las funciones químicas inorgánicas están constituidas por el conjunto de compuestos que tienen químicas muy semejantes, debido a que en sus moléculas existen uno o más átomos iguales. ¿Listo? Entonces, ahí es donde vamos a ver, digamos, cómo estos compuestos van a tener, la unión de estos compuestos es porque tienen, bueno, en este caso, elementos similares o iguales. ¿Listo? Acá ya entramos a hablar algo que se llaman los grupos funcionales. ¿Listo? Los grupos funcionales básicamente son como unos grupos establecidos
por el cual se va a determinar la nomenclatura o, pues, digamos, un nombre establecido. Más o menos podría decirse ahorita más adelante, vamos a ver, que no sé cómo explicar en palabras castas sobre el grupo funcional, pero pues básicamente es una característica específica de una estructura para darle un nombre. Ya, eso es. ¿Listo? Entonces está constituido por una agrupación de átomos comunes, ¿listo? A todos los compuestos de una misma función, ¿listo? Entonces, acá es importante que tengamos en cuenta esto. Van a haber 5 funciones o grupos funcionales principales. Van a ser los óxidos, los hidróxidos, los hidruros, los ácidos y las sales. ¿Listo? Eso sí, lo pueden copiar en el cuaderno para que lo tengan clarito, porque eso sí es importantísimo que tengan en cuenta estos grupos funcionales. ¿Listo? O sea, principalmente esta parte de acá, que es la que quiero que más tengan en cuenta. Bueno, ¿Cuál, profe? Esta es la química de, digamos, de los grupos funcionales. ¿Listo? Entonces, en los grupos en el equipo que funcionales... copios yo ya tengo la foto. De todo desorganizado. ¿Para qué metiste en una? Entonces, pues... Bueno, continuamos, chicos. Entonces, ya, estos son los 5. Fíjense en la característica o el grupo funcional que va a tener cada uno. ¿Listo? Tenemos entonces que el óxido va a ser el oxígeno con un estado de oxidación de -2. Por ejemplo, cuando ustedes piensan en óxido, ¿qué se les viene a la cabeza? Refacción. ¿Cómo? Algo Cuando, usted, dañado. cuando ustedes piensan en óxido, ¿qué se les viene a la cabeza? Algo en mal estado. Ah, en mal estado, está descompuesto. Está dañado, en pocas palabras. Oxidado. Sí, Oxidado, pocas ¿cierto? palabras eso. ¿En qué compuestos o en qué, digamos, ustedes han observado oxidación? ¿O en qué elementos ustedes han observado oxidación, digamos, en lo que ustedes conocen, en lo que han visto? Una Las manzana. herramientas. Una manzana. En una manzana, ¿cierto? Eso es digamos, Es un como clavo. Plátanos. en plátanos, bueno, En latas. en lata, ¿cierto? Digamos, digamos lo que En es acero. herramientas de construcción. No que todo. Exactamente, ¿listo? Entonces, eso es como el oxígeno hace reaccionar esos elementos, ¿listo? Pero es que ustedes cuando, digamos, tienen una manzana y la dejan, pues, digamos, por ejemplo, digamos, la manzana tiene una cáscara que va a protegerla, en este caso, pues, digamos, de generarse una oxidación con el aire. Bueno, con el oxígeno, realmente es que el aire, sino con el oxígeno. Pero cuando ustedes le pegan el mordisco y la dejan a un lado, en menos de 10 minutos, eso ya está convirtiendo como en un colorcito café, ¿cierto? Que es lo que indica Especialmente que hay una en el reacción con durazno. oxígeno. En el durazno también. durazno. Pero O entonces, la manzana verde. o bueno, la manzana verde. O en la pera. Sí, En sí, la sí, pera bueno, también pasa. en muchas frutas. En muchas Profe, frutas. ¿por qué no te quitas el tapabocas? ¿Cómo? ¿Por qué no te quitas el tapabocas? Porque es que lo tengo. No, es que lo que pasa es que aquí entra y sale Es gente. que no se puede poner ahí. Es que entra y sale gente, entonces cuando entra gente me toca ponérmelo, pero pues no entra gente, entonces no hay problema. Sería chistoso. Te lo quitas, te lo pones. Lo quitas, te lo pones. Entonces bueno, ya, continuemos. Esa Entonces, Ay. Sí, esa Gina tan chistosa. continuemos con la parte de oxidación, ¿listo? Entonces ahí es donde vamos a ver principalmente la parte de oxidación. Fíjense el hidróxido. El grupo funcional del hidróxido lo vamos a identificar por el oxígeno y por el hidrógeno, ¿listo? Entonces cualquier compuesto en el que ustedes vean un OH, automáticamente ustedes ya, o sea, tienen que estar OH, así como está acá, ¿listo? Porque muchas veces hay un O y, no sé, un carbono y una H, entonces, claro que eso es un grupo de hidróxido, no, los hidróxidos tienen el OH, puede estar representado de la siguiente manera, puede estar en este de acá, ¿listo? Como en este caso que es hidróxido, ¿de qué será ese hidróxido? Señor, ¿De qué será este hidróxido? De potasio. de Exactamente. potasio.
hidróxido de potasio. Y este Ah, hidróxido, no, ya he visto la K. En Magnesio. hidróxido de Magnesio. magnesio. Exactamente. Entonces, fíjense cómo el grupo funcional simplemente va a estar ahí representado en su OH. ¿Listo? Ya ahí sabemos automáticamente que es un hidróxido. ¿Listo? Ahora vamos a ver el hidrógeno y los ácidos. ¿Listo? Los ácidos, principalmente cuando nosotros nos referimos a ácidos, nos hablamos de estos compuestos o de estos que son ¿qué? Que son corrosivos. Qué pena, me fui un momentico por estar leyendo ese chat. Son corrosivos, ¿listo? Entonces son, digamos, compuestos que realmente tienden a acidificar lo que se toque. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto, qué sé yo, películas, no sé, alguna cosa así, de los ácidos, cuando meten, digamos, algo y automáticamente se empieza a corroer hasta deshacerse, ¿verdad? De hecho, hay dentro, digamos, de todo este mundo de colombianos, bueno, de colombianos no, porque realmente no son los colombianos, sino hay una historia, bueno, decían que en la calle del Bronx, no sé si habrán alguna vez escuchado esas historias, donde habían canicas con ácido y muchas veces, digamos, Ahí derretían a la gente. exactamente, hay muchas veces mataban personas ¿Dónde y qué, profe? donde mataban personas y para borrar la evidencia de esas personas, lo que hacían era meterlas en ácido. ¿Para qué? Para disolver totalmente su cuerpo, su carne, sus huesos, todo. Porque pues... Que ahí no hay queda nada, ¿cierto, profe? ¿Cómo? Sí, exactamente, porque quedan como restos, pero pues el resto entre el ácido pues realmente se va perdiendo, ¿listo? ¿Por qué? Porque esto va descomponiendo la materia, ¿listo? Profe, Entonces, lo que yo no entiendo es si el ácido derrite todo, ¿en qué lo contienen para que no se derrita el contenedor, lo que... Uy, qué buena pregunta. muy buena pregunta. Depende del ácido, ¿no? Exactamente, depende del ácido. Es más que todo por eso. Hay ácidos más fuertes y hay ácidos más débiles, ¿sí? Eso depende, digamos, muchísimo de su pH, ¿sí? Porque, digamos, hay trabajos de pH que pues no podríamos hacer, pero ya en algún momento si nos vemos podríamos trabajar algo de pH y mirar, digamos, cómo los compuestos pueden cambiar dependiendo de su acidez. Entonces, obviamente no podemos decir que nuestra piel es más resistente o es igual de resistente a un barril, qué sé yo, de acero. ¿Mm? Entonces, por eso, digamos, hay diferencias en, digamos, lo que va digamos, contener ese ácido. Y de igual forma también depende del ácido con el que, digamos, o sea, depende del ácido y con lo que vaya a reaccionar. ¿Listo? Porque pues obviamente si reacciona con un compuesto que es más, no débil, pero digamos que le da como cierta... ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, Bueno. señor. Sí, profe. Es que acá dice algo, pero bueno. Entonces, ahí es donde, digamos, dependiendo con lo que reaccione, es que se puede, digamos, ver eso, ¿sí? No sé por qué me sale aquí una cosa toda rara, pero bueno. Entonces también depende mucho de eso, como dijeron ahorita, dependiendo de la acción y dependiendo con lo que reaccione. Es así de sencillo, ¿listo? Y tenemos los hidruros. Entonces, ¿qué diferencia, por ejemplo? Bueno, ustedes dicen, bueno, sí, profe, pero acá hay un hidrógeno y acá otro hidrógeno. ¿Cuál ven ustedes que puede ser la diferencia entre estos dos El hidrógenos? símbolo. El El menos. símbolo. Y el menos. El símbolo. El menos Exactamente. es más. Y entonces fíjense en dónde están ubicados. En los compuestos, por ejemplo. ¿Cómo así, profe? ¿Entendí? Hidrógeno. El menos está colocado al lado de la derecha y el más está colocado al lado de la izquierda. Exactamente. Muy bien. Fíjense. ¿Por qué? Porque cuando entonces acá... ¿Cómo así? No entendí. Me Fíjense, perdí. Tampoco o sea, volvamos. entendí lo que dijo Jason. Miren la imagen. Fíjense acá.
Si se dan cuenta, ¿dónde está ubicado el hidrógeno, cierto? Ah, el hidrógeno, sí, ya vi. Y fíjense Y acá. es en cualquier cosa que está en positivo a la... Ya. Y fíjense cómo La el hidrógeno, posición, sí. exactamente, el Sí, hidrógeno por ahora lo sí. general, o sea, por lo general los ácidos siempre, el hidrógeno es el inicial, ¿listo? Y mientras tanto en los hidruros, pues ya va a tener otras modificaciones dependiendo, digamos, del compuesto que vaya a realizarse, ¿listo? Entonces, eso es como así a grosso modo lo que podemos entender sobre esta parte de la nomenclatura química, ¿listo? O sea, así como a grosso modo, igualmente ya lo vamos a ir profundizando un poco, ¿vale? Por eso es que es importante que, digamos, tengamos en cuenta estos elementos, porque al momento en que nosotros vayamos, si alguna vez ustedes alcanzaron de pronto, no, aunque no creo, a escuchar algo sobre que se llaman los balanceos de fórmulas químicas, de fórmulas por tanteo? inorgánicas. Por Sí, ejemplo, sí, los yo- balanceos por tanteo, por ejemplo, exactamente. Tenemos que entender toda esta parte de los grupos funcionales, porque hay un, digamos, por ejemplo, hay un balanceo que es por oxidorreducción. Entonces, fíjense que es para mirar, digamos, si el compuesto es más óxido, menos óxido, bueno, si entra, sale, y todo eso depende muchísimo de esto, del grupo funcional, del elemento con el que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces es bueno y es importante que lo tengan ahí presente. Entonces, fíjense, esto es un resumen de las funciones oxigenadas. ¿Listo? Entonces, iniciamos, como yo les estaba diciendo ahorita, pues lo principal es si es metal o no metal. ¿Listo? Si es un metal que reacciona con el oxígeno, va a ser un óxido básico. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí a este metal le pusimos oxígeno. O sea, tengan en cuenta estas reglitas, porque estas reglitas van a ser muy importantes para eso. ¿También la copiamos, profe? Yo creo que sí es importante que tengan esto ahí en el cuaderno, chicos, porque... Lo copiamos, solo que tomamos las fotos porque no te va a copiar. Ahora no los dejo copiar. Entonces, No. ¿qué? Entonces, fíjense acá. Partimos de un metal y de un no metal, ¿cierto? Como les dije hace un momentico, acá este oxígeno, a este metal, ¿listo? A este metal, oxígeno, entra oxígeno, ¿cierto? Entonces ese oxígeno me va a volver ese metal en un óxido básico, ¿listo? Cuando a ese óxido básico, bueno, tenemos ya el metal como un óxido básico, pero si a ese metal le agregamos, bueno, a ese óxido básico le agregamos agua, se nos va a convertir en un hidróxido base, ¿listo? Y pues dependiendo, bueno, ya ahorita miramos esto. Y con los no metales va a pasar algo pues diferente. Diferente pero parecido realmente porque también van a haber reacciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que cuando le metemos oxígeno a un no metal, ¿cierto? Se nos convierte en un óxido ácido, ¿listo? Entonces, ¿se acuerdan ahorita que hablábamos que los gases nobles casi no trabajaban en esa parte? Entonces, ¿cuál es el único gas que no está en el grupo de los gases nobles? Exactamente. Entonces, fíjense que era lo que estábamos viendo ahorita. Cómo se convierte en un ácido. ¿Listo? Entonces, oxígeno más no metal, pues en este caso básicamente hablamos es del hidrógeno. ¿Listo? Se convierte en un óxido ácido. ¿Listo? Y pues si le ponemos más encima agua a este compuesto, se nos va a convertir en un ácido oxácido. ¿Listo? Y bueno, todo esto pues dependiendo de su pH y todo eso, se convierte en una sal oxisal. ¿Listo? Y acá es donde podemos ver diferentes sales como son las neutras, ácidas, básicas, dobles e hidratadas. ¿Listo? Para que tengamos eso ahí presente. Ya ahorita vamos a ir viendo una por una, pues para que tampoco digan como, bueno, ¿y eso qué es o con qué se come? ¿Listo? Entonces, fíjense, los óxidos. Entonces, los óxidos son compuestos binarios que se forman cuando un metal o un no metal se combinan con el oxígeno. Básicamente, lo que hablábamos ahorita es el contacto, la reacción que tiene un metal o un no metal con el oxígeno. ¿Listo? Por lo general,
lo que nos va a dar, digamos, bueno, acá lo dice, realmente no me he fijado, el óxido metálico, por lo general ustedes ven que muchas veces se convierte en color rojo, ¿cierto? Por lo general es un color rojizo, porque por ejemplo cuando el banano entra en contacto con el oxígeno, ¿qué pasa? No coge un color rojizo, sino como un color oscurito, ¿cierto? ¿Como cafecito? Como cafecito, ¿Algo así? ¿cierto? Un color marrón. Exactamente, como un color, pero no tan rojizo, ¿cierto? Porque creen que al jugarse el oxígeno con un metal, se vuelve de ese color rojizo. ¿Qué componente creen que tiene que haber para que se vuelva de ese color rojizo? Metal. Los componentes, ¿no? El agua y todo ¿Qué eso, ¿no? componente? Hay un componente específico. Sí, aparte del agua. ¿Cuál es la claro, pregunta? ¿Cómo así? ¿Me formula otra vez la pregunta, por favor? Ok. El metal. Cuando hay un metal, en este caso vamos a hablar de un óxido metálico, ¿listo? Hay metales que digamos, al oxidarse, coge un color rojizo. ¿Por qué creen que coge ese color rojizo? Porque por ejemplo, uno le echa un líquido, por ejemplo, le echa, por ejemplo, es desengrasante. Pasa como con las manzanas, cuando le dan... ¿Se oxida? Bueno, no se utilizan tanto, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene la Cuando le da manzana? un aire ¿Qué Al compuestos? aire libre. Sí, pero Vitamina, ¿qué compuestos ¿Vitaminas? tiene la manzana que ustedes conozcan? Con las vitaminas. Vitaminas. No sé. ¿No? ¿Es comestible? No. No sé. No, digamos. Pues yo digo que las vitaminas ya. ¿Por qué dicen que es bueno porque dicen que es bueno comer manzana? Potasio. Ah, no, perdón. es el banano. Porque es saludable. Porque... Las Que le da vitaminas. hierro. Espere, ¿qué? Le da hierro. Piratoa, la vitamina que lo llena. Piratoa. Porque le da hierro. ¿Qué necesitas? ¿Qué? Lo que dijo Piratoa. Exactamente ¿Hierro? lo que dijo Piratoa. El hierro. El hierro. Ah, sí fue Piratoa, ¿cierto? Sí, obvio. Ah, yo también lo dije. ¿Cuánto? Todos lo dijeron, ¿cierto? Todos lo dijeron. Yo lo pensé, pero Mentira, fui yo nomás. No, es que de pronto Profe, no escucho nada, es que todos están gritando. es que Angélica, estamos participando. de pronto fue un O sea, momento sí, en pero es que que no se entiendo. cortó, de pronto fue un momento en el que se cortó el internet y todos dijeron hierro y no alcancé a escuchar, entonces por eso fue de pronto que no los escuché a todos, ¿listo? Dijimos todos hierro, profe. Dijimos todos. Claro. Angélica, Más en coro. Angélica, lo que estamos diciendo es que la manzana contiene hierro. El hierro es un elemento el cual se torna de color rojizo cuando entra en contacto con el oxígeno. Ustedes han visto espérense. Chicos, nos vamos a salir un momento de la conversación. ¿Listo? E ingresamos nuevamente, ¿vale? Bueno, Vale. bueno, chao, profe.